Vamos a leer la Escritura y dice así. Versículo 1 en adelante. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, nosotros ya comenzamos con esta predicación y empezamos a hablar, bendecido, empezamos a hablar acerca de las cosas que Dios tiene preparadas en este tiempo para su iglesia, para nosotros, para nuestras vidas, para la familia, en primer lugar para la familia conciliar, para la familia que estuvo pasando los procesos, para la familia que estuvo escuchando la palabra, que se estuvo preparando y que todo este tiempo lo vivió a la manera de Dios. Ya hemos comentado muchas cosas, hemos hablado de tantas otras, hemos dado información de cómo fuimos atravesando a lo largo de todos al menos los 2 años hacia atrás, de cómo nos ha tocado vivir circunstancias que muchos de nosotros no la esperábamos, que no estábamos ni siquiera preparados, ni siquiera en guardia. Porque viste, cuando vos más o menos sabés que viene algo, no sé si estás preparado para hacerle frente, pero al menos no te agarra con la guardia baja, ¿eh? Estás preparado como para aguantar el cimbronazo, pero hay cosas que no, hay cosas que de repente estás descansado, estás tranquilo, observás tu entorno y decís, ¿sabes qué? Creo que está todo bien. Te analizás y no estás dejando ninguna puertita abierta donde el diablo pueda pegar algún sopapo o hacer alguna de sus obras, y vos decís, la verdad que no estoy 10, pero me estoy acercando. Y aún así, sabiendo que mantenés tu altar de oración, que tenés tus consagraciones al día, que buscás a Dios, que retenés la palabra, sabés que llegan cosas, como dije, que ni siquiera estábamos preparados. A lo largo de esos años tuvimos que experimentar cosas que sinceramente eran demencial. No había capacidad de entender por qué aparecían esas cosas, por qué nos enterábamos de algunas otras cosas que eran bastante desagradables y tratar de asimilarlas en el pensamiento y muchas veces preguntarle a Dios ¿por qué? Porque es la famosa oración, Señor, ¿por qué es esto? ¿Por qué acontece esto? ¿Por dónde acontece esto? Y así tenemos nuestra lista. Muchas de esas listas no tienen explicaciones porque sencillamente cuando hay cosas que son meramente humanas, no se pueden explicar porque son humanas. Siempre le hemos enseñado al concilio las cosas que nosotros podemos batallar, a las cuales nos podemos enfrentar, las cosas por las cuales nosotros podemos de alguna manera hacerle frente cuando son las espirituales. Pero cuando son las terrenales, muchas de nuestras armas, que son espirituales, son inefectivas, porque ya hemos enseñado que manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Las típicas, ¿no? Envidias, disensiones, contiendas, chismes, murmuraciones. O sea que, hablando de las cosas simples, nosotros comenzamos a ver de que aunque ayunemos y oremos contra esas cosas, por allí difícilmente podamos ser efectivas porque son manifestaciones de la carne. Y hemos visto a lo largo de estos 2 últimos años cosas que eran meramente de la carne y decíamos, ¿qué hacer con todo esto? Solamente hemos caminado, hemos transitado y hemos esperado el tiempo de Dios, que es donde está el secreto. Hemos comenzado ya, por eso la lectura base va a hacer unas predicaciones más, Génesis 2, porque ya hemos comenzado a ver y a entender las cosas que Dios nos habló y cómo transitar este año. Dice esta escritura que leímos, que terminó la obra de Dios y todas estas cosas
ya las hemos desarrollado. Pero quiero repasar para comenzar esta noche solamente el versículo 3. Dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Qué versículo clave, ¿no? Antes de bendecir y antes de santificar, Dios se aquietó, Dios reposó. Dios dijo: la obra está hecha. Créanme, mis hermanos, que este concilio es un concilio que se preparó para esta última instancia de este versículo. Hemos sabido soportar el día malo. Hemos sabido sobrellevar la dificultad, como dije anteriormente, que fueron obras terrenales y naturales. Yo me regocijé mucho el día de Santa Cena por ver al concilio en pie, por ver al concilio parado, por ver al concilio fuerte, por ver al concilio sólido, por verlo entero, por verlo sano y preparado desde esa condición para recibir todo lo que Dios va a añadir a lo largo de este año. Ese estado que tuvimos el día de Santa Cena no fue fácil. Nos tocaron vivir momentos súper amargos, súper difíciles, de mucha ida y venida, de mucha confusión, de muchas cosas. Pero ahora cuando leamos y desarrollemos esta última parte del verso 3, vas a entender por qué el concilio sigue siendo el pueblo de Dios como concilio, y sigue siendo una iglesia sólida, y sigue siendo un pueblo fuerte que se preparó para poder ser bendecido. Y bendijo Dios el día séptimo. Cuando dice que bendijo Dios el día séptimo, estamos nosotros entendiendo que Dios bendijo este año que hemos comenzado con ese conocimiento de saber lo que es para nosotros el 2023, que en la sumatoria, como ya les hemos enseñado, de esos números nos da el número 7, que para Dios es el número donde Él tiene la obra terminada. Y no es que Dios no va a hacer más nada, porque a lo mejor puede ser el susto para muchos cristianos, sino que es la obra en la cual Él determinó que lo que Él hizo puede ser cambiado, no puede ser removido, no puede ser como fueron otras cosas estorbadas o molestadas. Nadie estorbó el día séptimo del Señor. Cuando Dios hizo los cielos y toda la obra, lo que está en el cielo y en la tierra, nadie lo pudo modificar. Y pasaron los años y hoy naturalmente nosotros estamos sufriendo las consecuencias del hombre natural que está jugando a ser Dios y manipulando, por ejemplo, el clima. Y estamos sufriendo el efecto del clima porque el hombre quiere creer que puede modificar lo que Dios creó. Y millones de años Dios estableció las 4 estaciones, y esas 4 estaciones no pueden ser cambiadas, porque cuando Dios acabó la obra, Dios dijo que eso era bueno, lo bendijo y lo santificó. Cuando nosotros entendemos esto, cobra otra importancia cuando Dios te dice que ha preparado para vos un año de bendición. No es lo mismo decir que Dios va a bendecirte a decirte que Dios ha preparado un año para bendecirte y ha preparado una bendición en un año que no puede ser estorbado. ¿Sabes lo que significa? Que Dios tiene un año asignado para bendecirte y que esa bendición no puede ser estorbada. Significa que cuando los hombres terrenalmente hoy quieren manipular el clima, lo pueden estorbar, bendecida, lo pueden estorbar y hacer todo lo que están haciendo, pero no pueden cambiar las estaciones porque Dios le puso el sello y eso no se puede modificar. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando nosotros, como hijos de Dios y como concilio, hemos entendido que Dios tiene asignada una bendición, cuando yo dije ya está, consumado es porque todos los intentos que hasta este año hombres y mujeres han intentado una y otra vez estorbar, modificar, impedir,
Dios le dijo, gastaron toda su fuerza, sí. Gastaron todas sus energías, sí. Gastaron toda la pólvora que tenía, sí. Bueno, entonces Dios le dice, quiero decirle que fue en vano, porque yo he guardado una bendición que no va a ser estorbada, no va a ser impedida. Solo resta que se manifieste. Decirle al que tenés a tu lado, estoy esperando que se me manifieste esa promesa de Dios. Y bendijo Dios el séptimo día. Y bendijo Dios el séptimo día. ¿Quién lo bendijo? Dios. Y bendijo Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es bendecir? Yo escribí algunas cosas para compartirte en esta noche. Y quiero de alguna manera poder desarrollarlo así. Y bendijo Dios y santificó. Número 1, bendijo. Ya sabemos nosotros que la palabra bendecir es la unión de dos frases, de dos palabras, que es decir bien. Eso es bendecir. La gente cuando habla de bendición cree que va a caerle, no sé, un lingote de oro, que estaría formidable hoy, un maletín con dólares, euros estarían mejor, ¿verdad? Y todas esas cosas que todavía yo no, sinceramente, jamás vi, al menos a mí, que me cayera de ese tipo. Sí vi milagros extraordinarios, sí vi milagros creativos, sí vi materializarse finanzas. En el año 2000, aquí en Santa Fe, hemos visto esos milagros en una reunión donde orábamos y a la gente en la cartera, en las billeteras, se le aparecía billetes nuevos, monedas nuevas. Pueden acontecer esos milagros y de hecho Dios lo ha hecho. Pero bendecir significa sencillamente hablar bien de alguien, es bendecir. Bien decir, o si lo ponemos al revés, es decir bien de alguien. Eso es bendecir. Cuando hablamos de que Dios bendice a alguien, significa que la boca de Dios está hablando bien de alguien. Esa es la bendición. ¿Vos sabés lo que significa que Dios hable bien de alguien? ¿Qué más otra cosa querés? Que tenés la garantía. Por eso cuando vos te detenés a escuchar estas cosas, te dejás de amargar de balde por lo que los demás piensan y hablan de vos. Dejás de amargarte por lo que escuchás que dicen. Dejás de amargarte por lo que comentan. Si al fin y al cabo lo que a mí me tiene que pesar es lo que dice el jefe. Y si Dios dice que está bendiciendo mi vida, significa que Dios, diga conmigo, Dios está hablando bien de mí. ¡Wow! ¿Sabes lo que es eso? Dios hablando bien de mí. Decir al que tienes a tu lado, Dios hablando bien de mí. Puede ser poco creíble, porque estamos acostumbrados a escuchar que hablen mal, aun cuando hacemos cosas buenas. ¿A cuánto les ha pasado que te esforzaste por hacer un montón de cosas buenas y sabés que las hiciste bien, pero aún haciéndolas bien, escuchás que hablan mal? Parece que las que haces bien no cuentan nunca. Y vos decís, che, ¿cuándo una? Sí, todas estas las hice mal, pero esta la hice bien. Pero estamos tan acostumbrados a escuchar que hablan más mal que bien, que cuando alguien habla bien, dudamos. No lo podemos creer. Si no, ¿será que está tramando algo raro? Porque si habla bien de mí, y dice Dios que bendijo, dijo bien. Por eso cuando vos lees Génesis, que Él empieza a hacer toda la obra, después que hace una obra, por ejemplo, que hace el día, ¿cómo termina la obra del día de Dios? ¿Cómo termina? Lees los primeros capítulos de Génesis y dice que Dios hizo el día, y cuando terminó de hacer el día dice, y vio Dios que era bueno. E hizo la tierra y vio Dios
que era bueno. E hizo las plantas, los árboles, y vio Dios que era bueno. Cuando nosotros nos volvemos al estado original de las cosas que Dios hizo, todo lo que Dios hizo, lo hizo bien y lo hizo bueno. La forma que tiene Dios de hablar es una forma buena, es una forma correcta. Lo que pasa es que por muchos años nos hemos acostumbrado a que hablen mal acerca de nosotros, aún delante de Dios. Lo que yo tengo que comenzar a entender es lo que significa que Dios hable bien de mí. Entonces, cuando dice, y bendijo Dios, significa, bien dijo Dios del séptimo día. Entonces yo escribí lo siguiente: ¿qué más puedo agregar a este juego de palabras? ¿Qué más puedo agregar? ¿Qué es lo que te dijeron que Dios dijo? ¿Qué es lo que te dijeron que Dios dijo? Bendecir, ¿qué más agregar? Te pregunto, escribí aquí, te pregunto, ¿qué te dijeron? Esa fue mi pregunta, ¿qué te dijeron? Podemos hacer una lista enorme de lo que te dijeron. Que no había opciones, que no había maneras, que no había posibilidades, que no se iba a salir, que no iba a cumplirse, que esto no caminaba, que esto no era un buen lugar, que acá había que hacer algunas cosas, que había que irse, que había que escapar por su alma. ¿Qué te dijeron? Te pregunto, ¿qué te dijeron? ¿Cuántas cosas te dijeron estos años? Que eran mentiras las promesas de Dios, que todas las cosas que se enseñaban eran una locura, era demencial, que no iban a pasar, que no era un buen lugar espiritual, que no era un ministerio sano. ¿Cuántas cosas te dijeron? ¿Ah? Que desistas, que abandones, que te muevas, que sigas la corriente de muchos o de otros. Te dijeron que Dios dijo, porque algunos hasta son osados en eso. A mí me dijo Dios que... ¡Wow! Y cuando vos escuchás lo que dicen que Dios les dijo, entonces yo que conozco al Dios que sirvo, entiendo que el Dios que le habló es el Dios de este siglo, no el mío. Porque cuando algunos de estos que no dijeron bien, dijeron mal, hablaron todo lo contrario a lo que Dios tenía preparado a hacer, entonces descubrí qué tipo de espíritu es el que los está moviendo. Por eso pregunto, ¿qué te dijeron? Porque cuando yo lo escucho a Dios, Dios bendijo y Dios bien dijo. Y usted debe entender una cosa, mi hermano, con todo el amor y el afecto que les tengo. Cuando Dios bien dice, después Dios no dice mal. ¿Me escuchó? Cuando Dios bien dice, después Dios no dice mal. Porque Dios no es hombre para, ni hijo de hombre para. Si Dios no es hombre para, ni hijo de hombre para, Dios no va a cambiar hoy lo que dijo ayer. Dios o bendice o no bendice. Cuando Dios bendice, nadie puede revocar esa bendición. El pueblo de Israel tiene que rendirle cuentas a Dios y le va a rendir cuenta a Dios. Pero llevan más de 2000 años batallando contra Israel. Y no lo pueden doblegar, siendo que Israel es un pañuelito. Pero ¿por qué no pueden doblegarlo a Israel?
Porque Dios lo bendijo. Dios dijo bien de Israel. Dios dijo, este es mi especial tesoro, mi pueblo santo. Aunque ese pueblo se descarría, aunque ese pueblo lo ofenda a Dios, le va a rendir cuenta a Dios, pero Dios ya puso una bendición sobre Israel. Hubo una oportunidad donde un rey quería modificar esa bendición. Por eso estoy hablando de esto, para que usted entienda que esto no es de ahora. La historia bíblica nos cuentan un montón de historias de hombres que fueron osados y quisieron revocar lo que Dios determinó hacer con un pueblo o con una persona. Y hubo una oportunidad, un pueblo que estaba bendecido, y hubo un rey que quería cambiar la bendición de Dios. Entonces se contrató a un profeta trucho, ¿verdad? Porque también están los profetas buenos y están los profetas truchos. Los profetas truchos son los que dicen lo que el pueblo quiere escuchar. Por eso Ezequiel los condena. El libro de Ezequiel, no Ezequiel, el libro de Ezequiel, Dios en Ezequiel condena a aquellos habladores que hablan por su propia opinión, diciendo paz cuando viene guerra. ¿Se entiende? Y dice, ay de aquellos que intentan hablar en el nombre de Dios cuando Dios no les habla. Por eso cuando algunos dicen, no hables así de un profeta, hay que ver si es profeta, porque si es profeta, entonces hay que tener cuidado, porque está hablando de alguien que es la boca de Dios. Pero si ese profeta es trucho, puedo hablar con total libertad, porque el respaldo de Dios no está sobre él o sobre ella. Entonces este rey vino y contrató, le dijo al profeta, ¿verdad?, que subiera a un monte alto y maldijera al pueblo de Israel, porque era su enemigo. Entonces Balac era el rey, y va Balaam, que era un profeta pagano, un profeta trucho, y sube al monte para maldecir a Israel. Y cuando va subiendo al monte, ¿qué crees que pasa? Se le aparece Dios y le dice, ¿a dónde vas? Es que tengo un trabajito que hacer, me pagaron porque tengo que ir a maldecir a ese pueblo porque es enemigo de Balac. No me diga, ¿en serio? ¿Vos creés que con plata vas a cambiar lo que salió de mi boca? Listo, vamos a hacer esto. Vas a ir al monte, vas a ir hacia arriba, pero en lugar de maldecir, o sea, de decir mal, vas a bendecir, vas a decir bien. Y se fue el profeta trucho al monte, y de allá arriba, en lugar de hablar mal, que eso es maldecir, tuvo que bendecir porque venía la orden de arriba. Cuando baja el profeta, le sale al rey al encuentro y le dice, ¿qué haces? Yo te contraté para que los maldiga. Sí, pero ¿sabes qué? Vino alguien más poderoso, vino el jefe y me dijo que lo que él bendice, nadie lo puede maldecir. ¿Estás entendiendo? Por eso es la importancia de descubrir cuando Dios dice, y bendijo Dios. ¡Wow! Bendijo Dios. ¿Qué significa? Que ya descarto todo lo demás, porque Dios está diciendo bien de mí. Dios está diciendo bien de mí. Es lo que le pasó a Job. Cuando Job fue probado, ¿qué fue lo que le dijo Dios al diablo? ¿No has considerado a mi siervo Job, que es recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba hablando bien. Estaba hablando bien. Yo estimo que cosa linda debe ser cuando un padre habla bien de su hijo o de sus hijos. Se debe sentir bien. O un hijo escuchar de que su padre habla bien de él. ¡Wow! O por el otro lado, qué difícil debe ser sentir, ¿verdad?, que un padre habla mal de un hijo, o un hijo sentir que, o escuchar que su padre habla mal de él. Bueno, con Dios es exactamente lo mismo.
Qué maravilloso es saber que tal vez hay un derredor de personas que te comen las orejas diciéndote cosas. Pero guarda, Jesús también explicó esto. Y dijo, cuando alguien hable de nosotros, que lo hagan mintiendo. Porque si dicen algo malo, con razón, y bueno, tenés que aguantar el cimbronazo. Porque no estás haciendo las cosas bien. Pero si estás haciendo las cosas bien, ¿qué significa esto? Que todo tu entorno es disminuido. Si el cristiano, hermanos, si el cristiano de este tiempo aprendiera a descubrir el poder de la palabra bendecir, habría cristianos felices, habría cristianos alegres, habría cristianos felices de servir a Dios, contentos para congregarse. ¿Sabe por qué el cristiano hoy está como está? Afligido, amargado, triste, apesadumbrado, ¿verdad? Como lechuga al sol a las 12 del mediodía. ¿Sabe por qué está así el cristiano? ¿Sabe por qué están las iglesias así hoy, de esa forma? Sencillamente porque no descubrieron el poder de la palabra bendecir de Dios. Porque no entienden lo que es el poder de lo que Dios habla. Y no estoy hablando del poder de la resurrección, de la sanidad, de la prosperidad. Sencillamente el poder de caminar sabiendo que Dios está hablando bien de mí. Tus oídos se bloquean automáticamente de todo lo que dice el entorno. Porque el entorno es el que desmoraliza. El entorno es el que te mata la fe. Porque lo primero que te dicen, ¿qué? ¿Dónde? No, olvídate. ¿No ves cómo están todas las cosas? ¿Qué fue lo que lo hizo hundir a Pedro? ¿Qué fue lo que lo hizo hundir a Pedro cuando salió de la barca? ¿Ah? El entorno. Él sale de la barca, lo mira a Jesús y lo ve que Jesús viene caminando. Y él dice, ajá, si eres tú el Cristo, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? No, vos no vas a poder porque esto es para algunos nomás, ¿eh? Porque viste cómo hacen algunos que se sienten un poquito ungidos. No, esto es para algunos, no, para vos no, porque vos sos pecador, si salís de la barca te hundís. No me diga. ¿Sabe cuántos de esos Pedro están hundidos ya? Y Jesús le dice, no hay problema, ven. No le dijo otra cosa, no le dijo. ¿Qué hizo? Habló bien de Pedro. Le dijo, venís que vos podés. Vos también podés. Decía al que tenés a tu lado, vos también podés. Vamos otra vez, decirle, vos también podés. Decirle, ¿quién te dijo que vos no podés? Vamos, decirle, ¿a quién escuchaste que vos no podés? Ahora mirá lo feo y decirle, ¿a quién escuchaste que vos no podés? A ver, estamos hablando de Pedro. Sabemos quién era Pedro. Impulsivo, medio durito de entender. Y sin embargo Jesús obvió todo eso, le dijo, vení. Y Pedro, mientras se mantuvo escuchando lo que Jesús le dijo, salió de la barca y empezó a caminar. Porque, hermanos míos, querramos o no entender, Pedro caminó sobre las aguas. 1, 2 o 3 pasos, no sé los que fueron, pero él caminó sobre las aguas. Así que lejos podemos estar de criticarlo si todavía no hemos caminado sobre las aguas. Pero él empezó a caminar. Pero el entorno de él lo empezó a hacer hundir. ¿Cuál fue su entorno? Las voces de la noche, los truenos,
los relámpagos, la misma agua. Esas son las voces de la noche. Y las voces de las noches, las voces de la oscuridad, las voces del entorno, son los que simplemente te hacen hundir en tus propios desafíos, aun cuando ya estás caminando en tus propios desafíos. Porque hay gente que no se da cuenta, y no es que tiene un desafío, hay gente que ya está caminando en sus desafíos y todavía no se está dando cuenta. Hay gente que ya está caminando en los resultados, pero no se da cuenta. Hay gente que ya está teniendo resultados, pero no se da cuenta. Pedro ya estaba caminando sobre las aguas, no es que él iba a caminar. Y él no se estaba dando cuenta que estaba caminando y dejó de escuchar que Jesús hablaba bien de él, diciéndole: dale, vení, acércate, vamos que vos podés. Él empezó a escuchar las voces de la noche, y cuando él dejó de escuchar lo que Dios decía y empezó a escuchar lo que decían las voces de la noche, se hundió. Así es como fracasan los creyentes. Así es como fracasan los ministerios. Así es como fracasan los cristianos y como fracasa la iglesia de hoy. Porque la iglesia de hoy escucha muchas más cosas que las que debe escuchar. Cuando un ministerio deja de escuchar a Dios y empieza a escuchar las voces de la gente, preparale la lápida, porque el desierto está muerto. Porque lo único que a nosotros nos sostiene en pie es lo que habla Dios. Por eso lo dejó escrito Dios, las cosas que Él habla de su gente, de su pueblo, de su iglesia. Cuando Dios hace el pacto con Israel, que le dice: si ustedes hacen esto, ustedes serán mi especial tesoro, mi nación santa. Mira las cosas que Dios te dice. Y vos escuchás al entorno y decís: ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué va a hacer? Pero ¿qué me importa a mí si Dios dice que yo soy su nación santa? Que yo soy su especial tesoro. ¿Qué es un tesoro especial? Es una pieza que está entre media de muchas cosas, pero sobresale de las demás. Eso es especial. Tenés muchas copas, pero este es mi vaso especial. Este es mi plato especial. Tenés muchos platos, no es el único, pero ese sobresale, por algo sobresale. Ahora, Dios hizo la creación, Dios hizo el mundo, Dios hizo la tierra, el cielo, Dios hizo todas las cosas, pero por sobre todas esas cosas tiene algo que es más especial que todo eso. Y que mi nación santa, mi pueblo adquirido, mi especial tesoro. ¿Entendés la importancia solamente de saber lo que significa bendecir? Muchos creyentes vivirían distinto, se preocuparían menos por agradar a los demás y por agradar a Dios, se preocuparían menos por aparentar, porque eso fue lo que pasó en estos 2 años. Se pasó la zarandita, el aventador, el ruido a semillas se escuchaba nomás. Porque hay gente que está más preocupada de la apariencia que de realmente lo que es. Yo me tengo que preocupar por agradarle a Dios y por tratar de estar ajustado lo más posible a lo que Dios quiere. Y te doy un secreto que no te va a gustar, pero es un secreto bueno. Cuanto más te ajustes a vivir como Dios quiere, más vas a desagradar a las personas y más te van a criticar. Por eso, cuanto más te esforzás por agradar a Dios, menos tenés que escuchar qué opina la gente, porque si no te hundís en lo que dice la gente. Por eso te hundís en lo que piensa la gente. Entonces, te dijeron que Dios dijo y Dios no dijo.
Y bien, dijo Dios, o dijo bien Dios, escribí esto, cuando el buen concilio solo escuchó lo que Dios dijo, se hizo más fuerte. Solo el buen concilio, cuando escuchó lo que Dios dijo, se hizo más fuerte. Cuando el concilio fue golpeado con un sinnúmero de descrédito, de malos comentarios, de falsedades, de mentiras, de engaño, de traiciones, cuando el concilio fue regado con todo eso, el concilio supo hacerse fuerte por una sola razón: es que no dejó de escuchar a Dios lo que Dios decía. Y las personas dentro del concilio que supieron seguir escuchando a Dios, automáticamente dejaron de escuchar el sinnúmero de cosas y en medio de la adversidad se hicieron fuertes. En medio de la dificultad sacaron fuerza de debilidad. En medio de la confusión encontraron claridad a sus días y a sus pasos. Por eso hablo del buen concilio. Hablo de las personas que supieron seguir escuchando la voz de Dios. Hablo de las personas que supieron seguir afinando un poquito más el oído para entresacar de esa metralleta de cosas que tuvimos que vivir. Y créame que solo nos pudimos hacer fuerte por una sola razón: porque no dejamos de escuchar la voz de Dios. Que Dios nos hablaba y que Dios nos decía, y supimos cerrar los oídos, no las bocas, porque esa fue otra virtud que tuvimos. No nos preocupamos en cerrar la boca de los que hablamos, de los que hablaban. Nos preocupamos de cerrar los oídos para no escucharlos. Esa fue una inteligente herramienta. Hicieron al revés, porque ahora lo vamos a descubrir lo que significa santificar. Cuando el buen concilio solo escuchó lo que Dios dijo, se hizo más fuerte. Hay ejemplos sobrados en la Biblia y fuera de la Biblia que nos muestran, escucha esto, que cada vez que alguien quiere imponer su visión, su proyecto o su capricho, primero hay que silenciar a Dios, o sea, su palabra o a los profetas. Hay sobrados ejemplos en la Biblia y aún fuera de la Biblia, que cuando alguien que no tiene el oído escuchando lo que Dios dice, porque déjame explicarte esto en 60 segundos. Cuando alguien quiere revocar lo que Dios habló, sencillamente es porque dejó de escucharlo a Dios. Cuando alguien intenta desacreditar lo que Dios hizo, sencillamente es porque ya dejó de escuchar a Dios. Cuando alguien trata de destruir lo que Dios construyó con el poder de su boca, es sencillamente dejó de escuchar a Dios. Porque si alguien seguiría escuchando a Dios, entendería que lo que Dios hizo ayer no lo va a modificar mañana, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sus promesas son sí, sí y amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Qué significa? Que antes que Dios habla, primero piensa, porque el mismo Dios sabe que después que habla, no puede volverse atrás. Cuando alguien terrenal trata de
modificar lo que ya Dios dijo, ¿qué es lo que pasa? Es una persona que dejó de escuchar a Dios, por eso hace eso. Dos ejemplos rápidos. Génesis 7, el diluvio. Todos conocen el diluvio, ¿verdad? Ok, cuando iba a venir el diluvio a la tierra, Noé se demoró 120 años en hacer el arca. Perfecto. ¿Sabes qué fue que pasó en esos 120 años? Dios le pesó en el corazón destruir a la humanidad. Significa que en esos 120 años Dios reevaluó la posibilidad de que el diluvio no llegara. Por eso dice Génesis 7, y por la fe de Noé, Dios condenó al mundo. ¿Cómo se resume esto? Dios dijo que iba a llover y que no se iba a salvar nadie, al menos que entrase en el arca. Noé se demoró 120 años. Y aunque Dios dijo, tengo que mandar el agua, Noé siguió escuchando que iba a llover, que iba a llover, que iba a llover, y se mantuvo fiel por 120 años. Y porque en la tierra hubo uno que siguió escuchando que iba a llover, Dios tuvo que hacer llover. ¿Qué te quiero decir en el ejemplo 1? Que tal vez hay algo ya soltado que Dios dijo que va a hacer sobre ti. Pero el tiempo transcurre y hay un montón de voces diciendo que no, que no, que no, que no, que no, que no. Pero si vos te seguís manteniendo escuchando a Dios que sí, que sí, que sí, que sí, ¿qué te crees que va a pasar al final de la historia? Diga conmigo, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Porque Dios habló. ¿Sabés dónde nosotros tenemos verdaderamente un problema y tenemos que estar atentos? Mientras Dios no habla. Cuando Dios no habla, entonces ahí hay problema. Porque si Dios no habla, el hombre está en problemas. Por eso Israel tuvo años muy difíciles, porque dice que en los tiempos de los jueces, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había visión y no había palabra con frecuencia. Significaba que Dios no hablaba. Y como Dios no hablaba, la gente hacía lo que se le ocurría. Y ese es un problema. Si Dios no habla, la gente tiene problema. ¿Y Dios por qué no habla? Por una sencilla razón. Porque Él se toma el tiempo, porque Dios sabe que después que habla, Él no se puede echar atrás. Y ahí está nuestra fortaleza. Por eso yo te hice una pregunta. ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Qué fue lo que te dijeron? Porque yo sé lo que Dios nos dijo. Y una vez que yo ya tengo lo que Dios me dijo, entonces todo lo demás no interesa, porque Dios no se va a volver atrás de lo que Él me dijo. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Hay extremados ejemplos en la Biblia de lo que Dios es capaz de hacer cuando hay gente que es capaz de creerle. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Había un hombre que se llamaba Jacob y tenía hijos y tenía que bendecir a sus hijos. Y uno de ellos se llamaba, ¿cómo era el peludo? Esaú, ¿verdad? Esaú era velludo, era peludo, todo bien lanudo, parecía una oveja, un chivo. Y dice que Jacob empezó a volverse ciego, se empezó a quedar sin vista. Y antes que se quedara sin vista,
le dijo a sus hijos que se presentaran de a uno porque los iba a bendecir a sus hijos. O sea, el padre bendiciendo a su hijo o a sus hijos. ¿Qué es bendecir? Decir bien. Entonces, iban viniendo de a uno y cada uno le traía una ofrenda al padre. Estamos hablando de una simbología de Dios, ¿verdad? Le traía una ofrenda al padre para que después el padre lo bendiga. Y una de las esposas, porque en ese entonces se podía tener más de una esposa, ahora no. Hola. Escuchó que el viejo iba a bendecir a los hijos, entonces agarra y lo llama al hijo, que no era el primogénito era Esaú, lo llama a Isaac y le dice: mira, tu padre los va a bendecir, así que como vos tenés tu hermano que es Esaú y él va a recibir la doble porción porque era el primogénito, hacé lo que yo te digo para que agarré la doble porción. Entonces uno era peludo y el otro era peloncho, ¿verdad? O sea, era pelado, sin vello. Y cuando los hijos se le acercaban a Jacob, a Isaac, gracias, cuando los hijos se le acercaban para bendecirlo, como él no veía, él los tocaba. Este Isaac, este el peloncho. Cuando lo tocaba el otro que era velludo, este Esaú. Los olía porque uno era pastor de ovejas, o sea que no olía a perfume francés. Olía a campo, o sea que olía a chivo, olía a ganado. Y así los iba descubriendo. Pero una de las esposas se quiso, cuántas cosas podría decir, se quiso aventajar de la bendición, como pasa por ahí, los que se quieren aventajar de las bendiciones. Entonces le dijo al hijo: mira, matate un chivo y agarrá y cubrite con la piel, y cuando tu padre se acerque a ti para olerte y tocarte, él va a saber que eres Esaú y te va a bendecir. Entonces agarró Isaac, el peloncho, agarró un cuero de chivo y cuando el padre lo llamó, se acercó, el padre lo tocó. Sí, este no cabe duda, este es Esaú, y lo bendijo, o sea, dijo bien, y dijo todo lo que Esaú iba a hacer, y etcétera, 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 pero no era Esaú, era el otro. Entonces el otro, una vez que agarró la bendición, se fue, chao, disparó. Al rato viene del campo Esaú y le dice: padre, he preparado el guisado que tanto te gusta para que me bendigas. Y dice: ¿cómo si hace un ratito viniste? No, yo vengo del campo. Y lo tocó y se acercó y lo olfateó. Y ahí descubrió el padre que le había dado la bendición equivocada a Jacob. Gracias. ¿Entendés? Entonces Jacob y Esaú le dice: mi bendición, y el padre le dice: ya la he dado y no tienes otra bendición, como diciendo, y bueno, cambiala si fue un engaño. Y el padre le dice: ya he dado mi bendición y no puedo revocarla. Después viene la historia que saben por qué se pelean a muerte los hermanos, porque claro, el otro le arrebató la bendición. Pero ¿qué quiero decir con este ejemplo? De entender que esa es la forma, la simbología de Dios. Por eso uno tiene que estar seguro de lo que Dios es capaz de hablar. Por eso uno tiene que estar seguro de que cuando Dios habla, después no puede venir alguien a decirle: no, Señor, revocá lo que le dijiste porque sabés que esta persona a mí no me agrada, a mí no me gusta. Lo siento. Lo que Dios ya dijo que va a hacer, no puede venir nadie a pedirle que lo revoque porque Dios ya lo dijo. Por eso Dios se toma el tiempo para hacer y se toma el tiempo para hablar, porque una vez que Dios hace, una vez que Dios habla, una vez que Dios unge, no
hay más modificación de eso. El único que lo puede modificar a eso es el mismo Dios que da esa bendición, porque Dios da y Dios quita, no cuando los hombres quieren, sino cuando Dios determina y Dios decide. Entonces, los ejemplos que te estaba hablando, los ejemplos bíblicos, sobrados hay. Hablamos de los profetas paganos, los profetas truchos que querían maldecir y Dios le dio orden de bendecir. Hablamos de esta historia que recibimos de cómo no se podía modificar la bendición porque ya había sido dada. Hablamos de Noé, de cómo Dios no se puede retractar de lo que está determinado a hacer. Hablamos bíblicamente de Pedro. Y sobrados son los días que tuvimos que vivir, de cómo la gente ha trabajado para hacer tropezar a los cristianos, de cómo han trabajado para hacer que los creyentes dejen de congregarse. El sistema a través de los DNU, el sistema, el gobierno a través de los impedimentos para congregarnos, el sistema a través de las imposiciones, de cerrar las iglesias, del distanciamiento, todo eso fue una estrategia para hacer que la iglesia deje de avanzar. Creyentes que dejaron de escuchar a Dios y creyeron que ellos sigilosamente podían hacer la destrucción de la iglesia. Creyentes que invitaron a otros creyentes a irse de la iglesia, a irse al mundo, a irse a otras congregaciones, a dejar de escuchar la predicación, a dejar de asistir al concilio, a rebelarse contra el ministerio y peor aún, tratar de producir un golpe de estado espiritual y sacar del medio a los apóstoles, creyendo que podían ocupar el lugar del liderazgo y ocupar el lugar ministerial. Todas esas cosas las tuvimos que pasar. Pero vencimos. Por una sola razón. Porque nunca dudamos de lo que Dios habló en minuto cero. Nunca abandonamos la palabra que Dios nos habló cuando nos encomendó la obra que teníamos que hacer. Nunca dudamos de que el Espíritu Santo de Dios, al menos en este lugar, es el apóstol mayor y Él está vivo, activo y operativo, ayudándonos todos los días de nuestra vida. Nunca jamás dudamos de que Dios, como sea, iba a continuar fortaleciendo a la obra, fortaleciendo a la iglesia. Y para bien de ustedes quiero que sepan que todas las finanzas que ustedes han sembrado y la colaboración que han dado ha llegado toda intacta a nuestras manos. Nadie tocó un solo centavo, aunque nosotros a veces en reuniones no está. Lo digo ¿por qué? Porque sí, aún en eso tuvimos que atravesar. En otros momentos, circunstancias donde las finanzas eran movidas y eran tocadas y eran corridas, y sí atravesamos todo eso, creyendo que no se sabría, pero por la sencilla razón que se olvidaron de que el Espíritu Santo estaba presente. Y alguien puede decir, ¿cómo pueden hacer estas cosas? Pueden hacer estas cosas porque dejaron de escuchar a Dios. Pero Dios es fiel, porque a pesar de todas esas cosas, ninguno de ustedes dejó de ser bendecidos y la iglesia tampoco dejó de ser bendecida. Y todo lo que teníamos que cubrir se cubrió, y todo lo que teníamos que hacer se hizo, y todo lo que teníamos que proyectar se proyectó. Pero sepa usted esto, todo el desafío que nosotros hemos solicitado y que hemos hablado y pedido, todo llegó a nuestras manos, tal como ustedes lo pusieron y tal como ustedes lo entregaron. Así que quédense tranquilos, Dios está con nosotros, no hay ningún problema. Fuera de la Biblia también hay ejemplos que nos muestran que cada vez, que alguien quiere imponer su visión,
primero tiene que sacar la visión de Dios, porque no puede haber lugar para dos visiones. Hace muchos años alguien nos enseñó que si un cuerpo tiene dos cabezas, es un monstruo de dos cabezas. Un cuerpo tiene dos manos para trabajar mucho, dos pies para caminar mucho, dos ojos para ver bien, dos oídos para escuchar mejor, pero una sola cabeza, para que todo el cuerpo no se confunda. ¿Te imaginas que dos cabezas dirijan el cuerpo? Hay un problema. Entonces siempre es una sola cabeza. Si un cuerpo quiere tener dos cabezas, entonces ya estamos en problema. Es casi seguro que hay una división, porque una cabeza va a tirar para un lado y una cabeza va a tirar para el otro. ¿Se entendió o aclaro? Se entendió. Entonces, para imponer una nueva visión, ¿qué hay que hacer? Sacar la visión anterior. Para imponer un nuevo proyecto, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar el proyecto anterior. Entonces, cuando alguien intenta hacer estas cosas por fuera de la voluntad de Dios, primero tiene que correr a Dios, porque al lado de Dios nadie puede imponer su capricho, porque a Dios nadie le puede ganar. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿por qué tenían que crucificarlo? Más allá de que era el plan, más allá de que era para que seamos salvos, pero ¿por qué buscaban ocasión de matarlo? Porque en la tierra los sacerdotes tenían su propia visión. En la tierra los sacerdotes hacían su propia voluntad. En la tierra los sacerdotes tenían sus propias formas y maneras. Cuando Cristo vino a la tierra, les pateó el negocio a todos. Por eso dijo, el reino de Dios se ha acercado a los hombres, porque en la tierra el reino de Dios no estaba, estaba el reino de los hombres. Entonces, cuando los sacerdotes vieron que Jesús era un problema para ellos, ¿qué hicieron? Buscaron de sacarlo, porque ellos no podían seguir imponiendo su propia visión. Y así pasa en el reino. Cuando el diablo quiso hacer su voluntad, ¿qué tuvo que hacer? Tratar de derrocar a Dios. Por eso, ¿verdad? Luego él, siendo un ángel, un querubín, fue expulsado del cielo y se convirtió en diablo. Pero no se puede caminar con dos visiones. Cuando alguien quiere imponer su proyecto, tiene que derribar el proyecto de otro. O cuando alguien quiere imponer su capricho, entonces primero tiene que callar y silenciar a Dios. Hay ejemplos bíblicos de cuánto persiguieron a los profetas, porque los profetas eran la voz de Dios. Entonces a los reyes no les gustaba que los profetas hablaran la voz de Dios, el plan de Dios. Entonces, ¿qué hacían los reyes? Los perseguían y trataban de bajarlo. Así vivió Elías, así vivió Eliseo, Jeremías, así vivió el apóstol Pablo, y así vivieron tantos hombres de Dios. Ahora, secreto. Salmo 85:8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, para que el pueblo no se vuelva a la locura. Eso dice el Salmo 85:8. Voy a escuchar lo que va a hablar Dios. ¿Por qué me conviene escuchar lo que habla Dios? Porque si yo escucho lo que habla la gente, me vuelvo loco. Decía el que tenés a tu lado, la gente te vuelve loco. Vamos a decirlo otra vez, la gente te enloquece. Decirle, la gente te va a destruir. ¿Entendés? Pero David dice, yo voy a escuchar lo que hablará Jehová. ¿Y qué dice Dios? Bendecir, decir bien. Voy a escuchar lo que dice bien Dios, no lo que dice mal la gente. Porque si Dios dice que se puede, alcanza y sobra, no importa que la gente diga que no se puede. Che, decirle al que tenés a tu lado, decirle, che, ya Dios dijo que se puede. Vamos a decirle, y si no tenés cerca a alguien, gritale del otro lado, che, ya Dios dijo que se puede.
¿Por qué voy a escuchar lo que dice la gente? ¿Por qué? ¿Para qué? Escucharé lo que hablará Jehová Dios, para que el pueblo no se vuelva loco. Termino acá, porque me queda santificar. Y vamos a ver la próxima reunión lo que significa santificar. Y vas a ver que es más sencillo de lo que crees, pero más profundo de lo que parece. Como bendecir. Era sencillo, ¿viste? Bendecir era sencillo. Es decir bien. Decir bien. Che, Dios está diciendo bien para este año. Dios habló bien para este año. No, creo que no me escuchaste. Dios habló bien para este año. Gracias. ¿Cómo habló Dios para este año? Pero, ¿escuchaste todo lo que están hablando? ¿Cuánto escucharon todo lo que ya están hablando para este año? A nadie quiere responder ahora. Son rápidos, ¿eh? Yo esperaba que algunos me dijeran, sí, yo te iba a decir, ¿y para qué lo está escuchando? Pero son rápidos. Qué buen pueblo, che. Ya Dios habló bien para este año. Ahora hay algunos osados que quieren sembrar algunas cositas feas, como siempre, para desacreditar la palabra de Dios. Pero haga un ejercicio. No pierda el tiempo tratando de taparle la boca. Porque la única forma que le tapé la boca, como son tan bocones, le tenés que meter la mano así para tapársela. ¿Se entendió, no? Que son tan bocones que si le hubiese... Mirá, hablaba con la apóstol los otros días y le decíamos esto, si le hubiésemos puesto bozal, ¿cómo se llama esto? ¿Bozal mediático? No, bozal legal. Si le hubiese puesto bozal legal a todos estos bocones, pero se me hubiese llenado de plata, hubiese cambiado la chata. ¿Sabes la cantidad de bocones que hablaron? Babada. Pero no nos ocupamos de taparle la boca, porque mirá que tengo mano grande yo. Yo calculo que me queda espacio todavía. Porque... madre mía. Pero hicimos algo más sencillo que el que está a nuestro alcance. Decidir qué escuchar. Decidir qué escuchar. Y decidimos escuchar lo que Dios hablaba. Y créeme que era tan hermoso escuchar lo que Dios hablaba. Porque Dios nos contaba lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, lo que estaba haciendo. Dios nos contaba de qué forma armaban las estrategias, pero también Dios nos contaba de qué forma se las desarmaba. Y aunque estábamos en el silencio y en el secreto, nos regocijábamos. Porque decíamos, wow, Señor, gracias. Pues yo le decía, Señor, ¿cómo? No puedo porque no me dan los brazos, Señor. ¿Cómo hago para parar esto? No. Vos no. Vos no. Eso lo vamos a hacer nosotros, nos decía el Señor. Wow, y en esos días escucharlo al Señor. Escuchar lo que Él estaba. Escuchar lo que Él tenía bendiciones preparadas para el pueblo, gracias. Escuchar lo que Él tenía planes con el pueblo. Escucharlo a Dios, que Él estaba
trabajando en el interior de cada uno, escucharlo a Dios, de que Dios los visitaba en sus días de oración, en sus altares familiares, en sus lágrimas, que el Señor también estaba allí fortaleciéndolos cuando parecía que estaban solos y olvidados. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque cuando yo lo escucho a Dios, entonces todo lo demás pierde sentido. Y si pierde sentido, entonces no me ocupa espacio. Yo esta noche quiero bendecirte con esta palabra. Y antes de volver a casa, sepas esto, que bendecir es eso, es decir bien. Voy a escuchar lo que Dios diga de mí. Voy a escuchar lo que Dios dice para mí. Voy a escuchar lo que Dios tiene preparado para mí. Y voy a recibir lo que ya Dios ha mandado salir de su trono para este año, para nuestras vidas. Así que pueden haber un sinnúmero de comentarios, como para hacer dulce de leche, que no va a ser dulce, porque si son comentarios malos, más vale va a ser agrio. ¿Los voy a poder impedir? Y la verdad que no. Como no los puedo impedir, voy a usar fuerzas para una sola cosa, para escuchar lo que Dios tiene reservado para hablarme. Así que antes de volver a casa, quiero pedirte que te pongas en pie y me acompañes. Y en esta noche sueltes de todas, en la medida que puedas, por supuesto. Sueltes todas las cosas de las cuales te agarraste innecesariamente. Dichos, hechos, comentarios desafortunados, malos comentarios, semillas que sin darte cuenta se germinaron y tal vez algo echó raíz. Porque son esas cosas que cuando no te das cuenta te van debilitando y vos decís, che, ¿por qué me siento así como que, verdad? Sin ganas, desmotivado, parece como que nada tiene sentido. Son semillas que se hicieron raíz y como están arraigadas, te batallan desde adentro. Entonces lo que vos ya escuchaste, lo que vos ya oíste, descartalo, ya está. Esta noche entregáselo al Señor, decirle, Señor, ¿sabés? Yo sin darme cuenta fue tanta la batalla de pensamientos, tantas cosas escuché, que al fin y al cabo me marearon y por las dudas estoy ahí. Soltalas esta noche, soltala. Dile, Señor, como el Salmo 85, voy a escuchar lo que vos hablás. Bendecir, decir bien. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Y si hay algo que te queda duda, te lo aclaro esta misma noche. Si algo Dios va a decir mal de vos, no te lo va a mandar decir. Hola. No te lo va a mandar decir. Te lo va a decir directamente. Te va a visitar y te va a decir que esto, aquello, lo otro son las cosas que tenés que cambiar o dejar o corregir o hacerla mejor. Eso de mandar a decir con otro es de chusma de barrio, y el reino no tiene chusma de barrio. Cuanto más tiene profetas, y si son profetas genuinos, te van a llamar al secreto y te van a decir lo mismo que te dijo Dios a vos primero en secreto.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un profeta genuino te va a decir a vos lo que ya Dios te dijo a vos en secreto. O sea que lo único que va a hacer el profeta es corroborar que vos ya sabés que hay algo que tenés que cambiar. Ese es un verdadero profeta. Las chusmas de barrio son las que te dicen, ay, ¿sabés que me parece que me dice el Señor que creo que... Lengua larga, víbora. El reino no tiene eso. Eso pertenece al otro reino. Eso pertenece al otro reino. Pero nosotros estamos en un reino de luz, en un reino de amor, en un reino donde el Padre nos ama, ¿verdad? Yo en serio quiero saber si entendés que Dios ama a su pueblo, que Dios ama a su iglesia. ¿Vos en serio entendés que Dios te ama? ¿Estás seguro? No te lo estoy poniendo en duda. Yo quiero saber si verdaderamente entendés lo que es el amor de Dios. Porque el amor de Dios es sencillo. El amor de Dios no avergüenza. Dios como papá que te ama, Él te va a llamar y te va a decir todas las cosas que Él quiere que cambies para que te vaya bien. No te lo va a mandar a decir con la lengua larga del barrio, porque eso no hacen los padres. Dios es un buen padre. Él no nos va a avergonzar. Él nos va a llamar, nos va a decir, vení, papito, vení. Aunque nos llame así, vení, papito, vení. Pero nos dice papito. Vení un chiquitito, vamos a hablar. Y ahí nos llama y nos habla y nos ayuda. Entonces en esta noche, en serio quiero invitarte que hagas todo el esfuerzo para que antes que te vuelvas a casa te desates, sueltes todas las cosas que no vinieron de Dios, que al menos por el lapso de 2 años a la fecha te bombardearon el corazón, la mente, los pensamientos, el alma. Y hoy que es tu momento, no te van a dejar ser libre para recibir la bendición. Padre, gracias te damos esta noche